Buenos días o buenas tardes, alumnos, según como sea el horario en que ustedes estén viendo esta clase. Con esta clase damos inicio al periodo lectivo en el cual vamos a dictar Psicología y Discapacidad, que es la asignatura que se va a dictar en este primer cuatrimestre. El equipo de la cátedra está conformado por quien les habla, la profesora titular Nora Abate, magíster Agustina Salvatierra y licenciada Mirta Gallardo. Bien, en este año nos toca dictar Psicología y Discapacidad, y para iniciar este periodo lectivo con esta materia que intentamos presentar un área de formación del psicólogo específicamente en el área de la discapacidad. Hoy, en esta realidad que nos toca vivir actualmente, la psicología y la discapacidad, específicamente en la formación del psicólogo, tienen mucho que decir, mucho que hacer. Por eso es que la formación en esta área es muy importante. Tenemos objetivos que tienen que ver con formar específicamente a los psicólogos en el área de la discapacidad, instrumentarlos con las nuevas perspectivas teóricas y hacemos un recorte donde presentamos algunas de las temáticas más importantes que tienen que ver con los diagnósticos más conocidos o los más relevantes que hay en el campo de la discapacidad. Problematizamos lo que es la psicología en el ámbito educativo, trabajamos y presentamos lo que es la escuela inclusiva, y los formatos que se presentan hoy para los niños con discapacidad. Lo que intentamos presentar es un recorte que elegimos como el prioritario para la formación de los psicólogos. Hay muchas otras temáticas, reconocemos, pero dado el tiempo en el que se dicta la asignatura, optamos por este recorte de estos contenidos. Bien, la discapacidad constituye una problemática relevante y es un amplio campo de trabajo para el psicólogo que reclama, como les decía recién, de una formación específica, tanto en cuestiones teóricas como en cuestiones prácticas que interrogan a la práctica profesional específicamente, pero se trata de una incumbencia profesional que reclama de una formación que, si bien esta materia presenta algunos conceptos, es claro y que tenemos claro todos los que estamos en este campo que necesitamos de una formación mucho más profunda y mucho más que nos brinde de una competencia mucho más amplia que la que podemos brindar en esta asignatura. Bien, entonces, los objetivos que nos proponemos, como les decía recién, dado que el campo es tan amplio y que excede al sujeto que porta la discapacidad, nosotros tenemos que tener en claro que este sujeto transita por distintos ámbitos, que tienen que ver con lo familiar, con lo educativo y con lo social donde él está inserto. Por eso es que el enfoque que nosotros brindamos tiene que ver con una mirada de este sujeto inserto desde estos contextos. Por eso la mirada que proponemos es una mirada biopsicosocial, sustentada de una posición ética, tratando de mostrar esto que se viene debatiendo a lo largo de mucho tiempo, desde la historia que nosotros planteamos en estos distintos modelos que vamos a tener en cuenta y que vamos a plantear a lo largo de la asignatura, de estos dos polaridades que se presentan, el sujeto con discapacidad versus el sujeto discapacitado. Proponemos un enfoque donde el psicólogo en este campo pueda hacerse de una mirada crítica, pero también de un enfoque necesariamente desde la interdisciplina, teniendo en cuenta criterios necesarios tanto para el diagnóstico como para el abordaje terapéutico en la clínica. Siempre posicionados desde una perspectiva inclusiva y contextual, apostando por las posibilidades de inserción de las personas con discapacidad
dentro del contexto social con los apoyos necesarios, no solo dentro del contexto social, sino también dentro del contexto educativo, proponiendo a lo largo de este camino de formación, de inclusión, etcétera, la autodeterminación y a lo largo de la vida, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Estos serían los objetivos que nos proponemos en la disciplina, que es promover un espacio de formación para los alumnos, contextuarlos dentro de lo que es la psicología y la discapacidad y posibilitar con ellos la co-construcción de los conocimientos. Objetivos específicos que tienen que ver con brindarles las herramientas para que ellos conozcan los modelos explicativos sobre la discapacidad. Todos sabemos que tenemos que tener claro desde dónde partimos con la disciplina, y para eso conocer la historia nos va a proveer de esas herramientas necesarias para saber dónde estamos posicionados en la actualidad. Identificar las características específicas de cada tipo de discapacidad nos hacen tener una mirada global de cada una de ellas, pero también específica de cada una de ellas, y conocer cuáles serían los modos de intervención del psicólogo en el campo de la discapacidad. Nosotros sabemos por la historia que la discapacidad ha estado teñida por distintos significados, y en este sentido nosotros podemos rastrear la historia de lo que ha sido la discapacidad desde antes, desde finales del siglo XVIII, siglo XIX, donde la discapacidad tenía que ver con significados teológicos. Cuando un niño nacía en una familia, un niño con una discapacidad era visto como un regalo de Dios. También podía ser visto como una tragedia. Qué terrible tener un hijo con discapacidad o tener un familiar con una discapacidad. Tenía que ver con estos sentidos de la maldición, el castigo. La familia era castigada, las personas eran ocultadas. Muchas veces las personas con discapacidad tenían un espacio determinado dentro de la familia donde no eran vistos por los que visitaban a las casas, porque era una maldición tener una persona con discapacidad en la familia, ¿no? Todo esto era teñido por muchas cuestiones y muchos sentimientos de miedo propios del desconocimiento de lo que significaba la discapacidad, y en este caso la discapacidad tenía que ver con una enfermedad. Bien, en la encuesta de discapacidad, en la primera encuesta nacional de discapacidad, el concepto de discapacidad que se desprende de esa encuesta nacional tiene que ver con que la discapacidad es toda limitación en la actividad y restricción en la participación que se origina a partir de una deficiencia y que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. Entonces aquí la discapacidad era vista como una restricción en todo lo que tiene que ver con la actividad y participación de esa persona en los entornos propios donde se desempeñaba. Entonces vamos a analizar y a problematizar teóricamente desde dos ejes principales que son parte del debate respecto de la discapacidad, pero que nos va a permitir a nosotros acercarnos a la comprensión actual de lo que significa ese concepto. Entonces vamos a tener en cuenta dos ejes. Por un lado, la discapacidad entendida como diferencia y la discapacidad entendida como diversidad. Entonces, si nosotros nos remitimos a ese concepto tiene que ver con esas condiciones sociales, históricas, políticas y culturales en las que esta discapacidad se produce. A los conceptos de discapacidad nos permiten entenderla desde la antropología evolucionista como lo que se produce en el curso del desarrollo de la persona. Si nosotros apelamos a una mirada biologista, vamos a ver la discapacidad relacionada con el déficit. El déficit que apelaba a esto, a restituir un estado anterior
o a la búsqueda de un nuevo estado donde lo que se buscaba era rehabilitar o habilitar a esa persona con otra condición. Entonces, tenemos que relacionar desde esta perspectiva la discapacidad como con una enfermedad, con cambiar lo que se tiene, con corregir. Entonces, la discapacidad tenía que ver con un modelo médico donde lo que se buscaba era rehabilitar. Entonces, vienen a aclararnos algunas nociones terapéuticas, rehabilitadoras, ilusorias en buscar un estado de perfección, un estado de salud, o restituir la normalidad perdida. Siempre en este par entre anormalidad y normalidad. Si nosotros nos posicionamos desde este marco teórico, tenemos que ver que, por ejemplo, en las nociones urbanas, vamos a ver que el predominio del diseño por encima de las personas que lo habitan. Entonces, aún hoy predominan estas concepciones y vamos a ver personas, por ejemplo, que tienen discapacidad motora con muchas dificultades para movilizarse en los espacios urbanos porque carecen de esta posibilidad de que lo urbano, las condiciones urbanas estén posibilitando su movilidad como el resto de las otras personas que no tienen problemas para movilizarse. Por otro lado, en el ámbito educativo también surgen las escuelas especiales con la intención de acoger a esas personas con discapacidad para que puedan incorporarse al ámbito de la educación. Pero ahí tenemos un nombre que nos hace tener en cuenta cómo eran vistas las personas con discapacidad. Era la educación especial, las escuelas especiales para las personas que tienen discapacidad. Entonces, como les decía, vamos a problematizar esta realidad, estos conceptos desde la discapacidad como la diferencia o la discapacidad como la diversidad. Estamos conversando respecto de la discapacidad como diferencia. Eran vistas las personas con discapacidad como los diferentes, como los raros. Entonces la discapacidad desde esta perspectiva se define por lo que le falta, por lo que no tienen. Hay una pérdida de un estado de normalidad debido a algunas dificultades orgánicas, funcionales, y que han atentado, digamos, con este estado de normalidad. Por lo tanto, el énfasis está puesto en aquello que no tienen, en aquello que les falta, aquello que podrían haber tenido y no se tiene. Entonces, aquí valoramos el estado de salud o el estado de enfermedad. Y la discapacidad es vista como esta enfermedad, esta diferencia que tienen los sujetos que portan la discapacidad debido a una enfermedad. Entonces, en este sentido, la discapacidad tiene que ver con un fenómeno que es de carácter individual y que se manifiesta en el estado de salud. Por lo tanto, discapacidad es asociado a deficiencia y a minusvalía. En este momento histórico, si se quiere, de este recorrido que estamos haciendo, discapacidad es referido a deficiencia, a minusvalía, por lo tanto nos referimos a la clasificación internacional de la deficiencia, discapacidad y minusvalía. Es la anterior clasificación donde el sujeto que portaba esta discapacidad en realidad es visto como un deficiente. Bien, entonces, como les decía, nosotros en esta clase vamos a problematizar este concepto a partir de tener en cuenta estos dos ejes, la discapacidad como deficiencia o la discapacidad considerada como la persona que tiene considerada como la diversidad.
Entonces, siguiendo con este eje de la discapacidad como la diferencia o la persona discapacitada considerada como el diferente, es el otro el que es el diferente, es el otro que está fuera de estas realidades de los aportes filosóficos y que me aleja de mí mismo, se aleja de mí porque él es visto como el diferente. Y en este sentido las personas toman una distancia entre el sí mismo, el uno, y el otro que se aleja porque tiene una discapacidad. No es el sujeto con discapacidad, es el discapacitado, es el enfermo. Entonces, ¿cuál es la cuestión desde este punto de vista? A esta persona le falta algo para ser visto igual a mí mismo. Y la diferencia es un atributo que señala un rango inferior. Es el que no puede, es el que no alcanza las capacidades que tengo yo, es el que tiene que ser separado del grupo y es el que tiene que ser visto como esto, como el diferente. Por eso las escuelas, se crean estas escuelas, las escuelas especiales, para estas personas que son las personas diferentes. Son las personas que no alcanzan el rango de igualdad que tenían el resto de los niños. Bien, entonces, si nosotros nos posicionamos en este paradigma o en este modelo biopsicosocial donde la persona es vista como todos, pero es el diverso, si nosotros nos ubicamos dentro de este pensamiento donde todos somos iguales o todos somos diferentes. Entonces la diversidad es visto como una variedad, como una desemejanza, como que es un hecho natural de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos alguna diferencia, todos tenemos algo distinto, y en este sentido la discapacidad no es carencia, ni es déficit. El diverso es el otro, es el sí mismo. Soy yo también diverso dentro de este grupo de todos o de uno mismo. Entonces, no me alejo del otro, no lo veo al otro como anormal, ni pongo en tela de juicio la normalidad del otro, sino que pongo en tela de juicio mi propia normalidad, mi propia diferencia en relación con todos. Yo soy una parte de ese todo, no soy el distinto, el diferente, sino que todos somos diversos, ¿verdad? Bien, entonces la referencia está dentro de sí mismo. La diversidad como aquello que lo portamos todos. Tenemos que tener en claro que este discurso liberal de una sociedad donde todos somos todos y no es el uno mismo, o todos somos diversos, tiene que ver con una mirada de una sociedad plural, con un discurso que no es homogéneo, sino que al contrario, lo que nos permite es mirar la diversidad desde la sociedad plural. Entonces, ahí es donde podemos ver que la discapacidad es tolerada, es permitida, si bien se aleja de esta mirada de la normalidad, se aleja de lo común, del sí mismo, pero se acerca al todos. Entonces podemos entender que desde este discurso también hay distintas denominaciones a las personas con discapacidad, entendidas como y denominadas como personas con capacidades diferentes, personas con necesidades educativas especiales, necesidades educativas derivadas de la discapacidad. Entonces, esto refuerza la naturalización de las normas y la persona con discapacidad es vista dentro de un grupo heterogéneo, ¿sí? Donde la homogeneidad no es vista como lo necesario para la educación.
Entonces, ¿cuáles son las nociones actuales desde donde nos posicionamos en esta cátedra? Considerar la alteridad, considerar la diversidad, la discapacidad. La diferencia se torna en discapacidad, en incapacidad o en disfuncionalidad cuando el espacio urbano se vuelve distinto. Ahí aparece la exclusión. Cuando en la escuela se busca la homogeneidad o la gradualidad en la educación, estamos hablando también de exclusión, en vez de hablar de inclusión. Entonces aparecen siempre polarizada la discusión en esto de normalidad versus anormalidad, discapacidad versus incapacidad, o exclusión versus inclusión. Siempre aparecen polos donde se intenta la sociedad ubicarse en esta discusión en un polo o en otro. Y en esto podemos pensar cómo los discursos institucionales y científicos convalidan la mirada sobre la deficiencia, sobre la diferencia, perdón, como un déficit. Y no es considerada la diferencia como que todos somos portadores de un algo que nos hace distintos. Como digo yo siempre, cuando uno desde la psicología intenta homologar criterios clínicos, hablamos de esto justamente, de no tener en cuenta este perfil único de desarrollo de los niños o de los sujetos o de los adultos para englobarlos dentro de una categoría diagnóstica. Siempre la mirada tiene que estar puesta en este sujeto o en esta persona que tiene un perfil de desarrollo dentro de lo que denominamos la diversidad, o lo que ahora se llama la neurodiversidad. Bien, Carlos Escliar, que ustedes lo van a ver dentro del material de estudio, nos viene a discutir o a poner en crítica estas nociones y nos dice cómo deconstruir los espacios sostenidos por el par normal, anormal, capaz, incapaz. Cómo deconstruir estos espacios para reconstruir nociones que nos permitan esto, hablar de inclusión, hablar de personas con discapacidad, no de personas discapacitados. Entonces estos espacios que necesitamos construirlos requieren la renuncia de una pregunta. No tengo que preguntarme por qué es lo normal o qué es lo anormal, sino permitirnos la ilusión de la normalización y completamiento de todos, de todas las personas. ¿Cómo entender y definir la discapacidad en la actualidad? Considerar a la persona, la persona y sus capacidades, considerarla la persona dentro de un entorno donde vamos a considerar el nivel de participación de la persona, no el nivel de déficit que tiene la persona en la participación, sino cómo la persona puede participar en estos entornos. La persona con discapacidad puede participar en la sociedad desde el lugar que tiene esa persona, desde las potencialidades que tiene, no desde el déficit. Fundamentalmente, entonces, vamos a considerar la persona con sus capacidades en un entorno determinado, en la sociedad, y con las características de esa persona. Desde la interacción de estos elementos nos vamos a posicionar para poder definir a la persona con discapacidad. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora es cómo estas ideas de normalidad se producen dentro de una sociedad del siglo XXI, donde la desigualdad social está puesta desde el lado de la anormalidad y está puesta desde la ideología de la normalidad. Y aquí vamos a pensar no a la persona con discapacidad en términos de producción social, en términos de cuánto puede producir, o desde qué rango de capacidades puede producir. Tenemos que tener en cuenta desde esta perspectiva biopsicosocial, una persona incluida dentro de un marco cultural y de una sociedad determinada. Pensar
Esto nos hace pensar desde la filosofía, la antropología, la sociología, la misma psicología, nos aportan a pensar que la normalidad no es anormalidad versus normalidad, sino que la normalidad tiene que ver con la medida de cada sujeto. Y ahí es donde se define la discapacidad. Supone esta mirada una ruptura con la idea de déficit. Y el pretendido, la pretendida causalidad biológica y consiguiente carácter natural de la deficiencia. Entonces, nosotros salimos de ese marco para poder entender que su significado es fruto de una ruptura, de una disputa, pero que tiene que ver con una mirada del todo dentro de ese contexto social. ¿Está? Hablamos de un déficit construido que en el siglo pasado y hasta mediados de este siglo, hasta mediados del siglo pasado, perdón, y hasta mediados alrededor del 1990 estábamos hablando ya de un déficit construido para catalogar, enmarcar, mensurar, y vamos a ver cómo este sujeto se aleja de esta norma, ¿está? Y cuánto se aleja era lo que nos permitía determinar su grado de normalidad o no. Bien, entonces vamos a terminar esto para dejarlo pensando en todo esto que vinimos planteando. Una frase de Fernando Bárcena, que es un filósofo español que lo trae, Carlos Escliar, y esta frase que nos hace reflexionar acerca, dice él, ¿qué es la normalidad? Nada. ¿Quién es normal? Nadie. Aunque la diferencia hiere, y por eso nuestra primera reacción es negarla, ¿cómo combatir la imposición de la distinción normalidad-anormalidad? ¿Cómo combatir la imposición de la distinción normalidad-anormalidad? Dice Bárcena, habitando en el interior de la diferencia, ser íntimo con ella, con un gesto cotidiano, quizás poético, en parte épico, de reconciliación. Pues la reconciliación es parte del ejercicio de la comprensión. El único modo de sentirse en paz en el mundo. No negar la diferencia, sino modificar la imagen de lo normal. Esto nos dice Bárcena en el año 2009. Bien, entonces yo los invito, y desde la cátedra los invitamos a repensar estos conceptos. Repensar la discapacidad considerada desde la diferencia, considerarla la diversidad. Repensar el par este que decía anormalidad, normalidad. Pensar dónde nos ubicamos nosotros como sujetos en esta sociedad inclusiva, en esta sociedad donde lo que queremos es que seamos todos, no algunos. Entonces esta es la invitación de la cátedra, a pensar la discapacidad desde todas las perspectivas que nos permiten estudiarla, desde la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, que nos van a dar herramientas para tener una lectura crítica en este siglo XXI. Muchas gracias.